el tráfico de oro. El tráfico de oro que se encontró en maletas que estaban por salir en un vuelo charter con destino a Dubái, Medio Oriente. Un vuelo a través del Brasil en unas maletas bastante sólidas, pequeños containers, donde salían a estas alturas, no se sabe qué cantidad de oro, Cacho. Parece que hay un primer informe eh, 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 de esos primeros informes que son la base de la información, que hablan de más de 200 kilos, y la incautación es de 168, me parece. Y entonces hay una merma, ¿no? Hay una merma misteriosa de la que nadie habla oficialmente. ¿Cuántos detenidos hay? Quedó uno, un muchacho de 22 años. Eh, el ministro de Gobierno confirma que se habían liberado a 5. Y entonces el ministro pregunta a las autoridades por qué los han liberado. A mí me parece estremecedor, Cacho, que el ministro de Gobierno salga en una conferencia de prensa a preguntar por qué los han liberado. ¿No tendría él que dar una respuesta? ¿No tendría que él haber agarrado el teléfono y haber preguntado por qué los liberaron? Porque es gente de su ministerio, de la policía que depende de él, quienes detienen o liberan. O sea, ministro, por favor, no nos deje en ascuas. ¿Por qué los liberaron? Por favor, dé la respuesta. Es usted que tiene que responder por eso. Informaciones periodísticas dicen que de los 3, 2 eran funcionarios de la aduana, funcionarios del aeropuerto, que los liberaron porque fueron los primeros en dar el alerta, ¿no? Y los otros 2 están involucrados con el joven detenido de 22 años, que son parientes y por lo tanto estaban allí en el aeropuerto como vigías para garantizar que esas maletas entren en el vuelo charter y partan a ese destino. Los agarraron y misteriosamente los liberaron, los liberaron. ¿Quién gestionó la liberación de ellos 2? Eso es un misterio. El otro dato que se conoce es que el responsable del vuelo charter fue el que alertó a la aduana y dijo, mire, en el vuelo que me han contratado van a subir unas maletas con oro. Ahora, Cacho, es extrañísimo, ¿no? Porque, bueno, no tan extraño, pero esta es la irregularidad. Cuando uno embarca una maleta en cualquier aeropuerto, esa maleta necesariamente se pesa y pasa por escáneres, ¿o no? Sí, sí, ¿O sí, no? yo, sí. En este caso, no. En este caso, las maletas estaban a punto de ser embarcadas en el vuelo charter. Quiere decir que alguien se hizo el loco, miró para otro lado cuando las maletas llegaron al aeropuerto y las estaban embarcando en el vuelo charter. Tenían el peso, por eso se sospecha. El peso era más de 200 kilos y aparecen solo 189, 189,5 es el peso declarado, pero el peso inicial al parecer son más de 200 kilos y de esto no dice nada el ministro de Gobierno. Tendría que preguntarse también, ¿por qué mermó el peso del oro? ¿Ah? ¿Qué cosa misteriosa? Entran 200 kilos y salen 189 nomás. Esa es la situación. El piloto del vuelo charter es el que alerta. Cuando el piloto interviene, ahí se les aguó la fiesta. Ahí tienen que intervenir y decir, sí, pare las maletas, vamos a revisarlas, etcétera, etcétera. Detienen a 5, a 6, liberan a 5, queda 1.
el eslabón más débil, por supuesto, el chico no declara nada, y ahí está ya la noticia en curso. Pero hasta ese punto, Cacho, otra vez la suma de irregularidades. Es otra vez un enredo, es otra vez un laberinto, y para que la gente tenga, digamos, claridad sobre este tema, el operativo, ahora se sabe, comenzó a la 1:30 de la madrugada en el aeropuerto de Viru, y digamos el momento más álgido se produjo a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que ocurre según todas las versiones que hemos ido recogiendo sobre este tema? En principio, se dijo que el oro, en las 4 pequeñas maletas, pequeños contenedores, llegaron en un vehículo de transporte de valores. Bueno, resulta que ayer se dijo que no era un vehículo de esa naturaleza, sino una vagoneta, una marca definida, de color rojo, que es en la que llega Adrián Lema Roca, junto con otras personas, le ayudan a bajar las maletas, las introducen a Viru y comienza todo el trámite para que puedan pasar para luego ser embarcadas en un vuelo charter. Hay una doble versión, Amalia, en relación a quién es el encargado de los vuelos charter. Por un lado, se considera que es el piloto de la nave que iba a transportar la mercancía, me imagino que a las personas que iban a viajar y todo eso. Por otro lado, hay otra versión que dice que es un encargado, es una especie de coordinador de vuelos charter que ha dispuesto que tenga esa función la aduana. La aduana ha contratado, ha nombrado una persona que es el coordinador, es el encargado de los vuelos charter en el aeropuerto de Viru. Es esa doble versión. Ya sea cual fuere, porque hay que ir investigando, es esa persona la que alerta sobre las maletas con el oro. Otra doble versión. Unos dicen que no pasó por el escáner y el ministro de gobierno dicen que sí pasó por el escáner y que ahí detectan la presencia del oro. Viene ahora la parte del peso. Según el senador Leonardo Roca, que ayer en la mañana, estamos hablando de las 7 de la mañana más o menos, él dice, hay más oro que no ha sido pesado. Él en principio hablaba de 12 kilos. En la tarde, el mismo senador habló de 22 kilos, haciendo un total, según el senador, de 211 kilos de oro, que ese sería el peso verdadero de la carga que iba a partir primero a Brasil y luego a Emiratos Árabes. El ministro, después de dar toda una especie de cronología en una conferencia de prensa, 40 horas después de producido el hecho, al final dice, vamos a ver, sí, vamos a pedir informes para ver si hay un peso no declarado, que serían estos 22 kilos. Él menciona los 22 kilos adicionales del oro que no se habría pesado en el operativo o que hubiese sido sustraído en el operativo. Entonces, toda esta confusión alcanza a esos niveles del ministro, que no sabía si eran 189,5 o finalmente 211 kilos, como mencionó el senador Roca. Otro tema que tiene que ver es la liberación. Oviedo, en la conferencia de prensa, hace referencia a que habló en la madrugada del miércoles con un teniente de la policía que hizo el operativo. Ellos le llaman acción directa, es cuando un policía ve algo que está sucediendo y rápidamente actúa. Este policía, según Oviedo, se dio cuenta de la irregularidad que estaba pasando en Viru, actúa el policía, toma la decisión incluso de generar estos 5 arrestos posteriores. Oviedo dice, yo he hablado con este oficial, el oficial me informó de lo que estaba pasando, incluso dice Oviedo, yo lo felicito a este policía que actuó dignamente en nombre de su institución. Lo que no dice es qué pasó para que se liberen a estas otras 5 personas. 3 de ellas, funcionarios, uno de aduana, otro de Senarecom y otro el encargado de los vuelos charter. Las otras 2 personas vinculadas directamente con Adrián Lema Roca. Uno se dice que es primo de Adrián y otro que es amigo de Adrián, ambos que le ayudaron a bajar las maletas porque tenían mucho peso.
Lo otro, Amalia, es que en ningún momento, ahí en su conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, tampoco el fiscal general, que también hizo una conferencia en Santa Cruz, tampoco el ministro de Minería, que hizo declaraciones aquí en La Paz, y tampoco el director de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, que estuvo en una entrevista anoche en un medio de comunicación. Colega, ninguno dio explicaciones del origen del oro, porque está incautado, está aprehendido este muchacho, ahora se habla del peso, de diferentes pesos y las otras cosas donde hay contradicciones, pero nadie explica cuál es el origen. Se dice extraoficialmente que es una empresa comercializadora que acopia oro, que esa es su función, les rescata oro a los cooperativistas, reunido el oro, luego exporta. Se dice que incluso esta es una tercera operación que intentó hacer de exportación de oro reunido de los cooperativistas. Pero nadie, ninguna autoridad se ha referido a este asunto. ¿Cuál es finalmente el origen de esta carga de oro incautada en Santa Cruz? El director de la Fuerza Anticrimen mencionó una empresa que se llama Emporio Dorado, que esa sería la empresa que sería una suerte de propietaria, exportadora de este material. Pero también hay otra versión que menciona una empresa, Rold Golden, que sería la exportadora, la verdadera exportadora de este tema. Entonces, esto es así, estamos en una especie de enredo muy parecido a lo que ha sucedido con el caso de las maletas, con el caso de las armas también, y de otro tipo de casos que han pasado por el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. Por tanto, en este momento no hay claridad sobre este tema de cuál sería el origen, si se ha investigado a quién iba a llegar en Dubái esta carga, y todos los detalles como el peso y todos los otros detalles que te he mencionado. Las cosas ciertas, uno, el oro salía de contrabando. El certificado de Senarecom, que es el servicio que regula el control de exportación de minerales y metales, el certificado que presentaron, que es un requisito indispensable, es falso. Ese es el hecho contundente. Por eso se trata de contrabando. ¿Se puede exportar oro? Claro que se puede exportar oro. Pero para exportar oro, para que esto sea legal, se tienen que cumplir requisitos, entre otras cosas, ir a esta oficina, que es la que regula estas exportaciones, verificar la cantidad, el origen, etc. Supongo que tiene que ver con impuestos o algo, que pagar impuestos y luego la exportación puede ser legal. En este caso, falsificaron el papel. Bueno, segundo hecho que es contundente, que la persona que alertó sobre este contrabando es el piloto del vuelo charter. ¿A quién le informa el piloto de vuelo charter? A funcionarios de la aduana. O sea, si no era el piloto del vuelo charter, el oro salía. Porque hasta que él no lanza esta voz de alerta, nadie había prendido el foquito rojo, ni el teniente al que felicitó el ministro de Gobierno, ¿no? Todo el mundo dejó pasar, las maletas estaban a punto de ser subidas al vuelo charter cuando el piloto dice: señores, acá en estas maletitas hay oro, por si acaso. ¿Por qué hace esta denuncia? Porque no quiere comprometerse. Y entonces la aduana interviene. Al intervenir ahí se desata todo lo demás, que pueden ser muchos signos de interrogación. ¿Cuánto es el peso total? Si hay una merma, ¿quién se robó el oro? ¿Quiénes revisaron y abrieron las maletas? Esos son los directamente involucrados en el robo. Esas cositas no se saben. ¿Quién dispuso la liberación de los 5? No se sabe. 3 de ellos son funcionarios de la aduana, funcionarios de Viru Viru, entre ellos los funcionarios de la aduana que dieron la voz de alerta.
Eso está bien. Si no tenían nada que ver, está bien que los liberen. Pero los otros dos que estaban acompañando el envío del oro, bueno, están involucrados, ¿no? Eh, Eso también es un hecho. Eh, Cacho, oh, no puede ser que los vuelos charter estén a cargo del piloto del vuelo charter, no importa quién es el piloto. Eso no es posible. Los vuelos charters tienen que ser controlados por alguna autoridad boliviana. Tiene que ver con el manejo del aeropuerto, en primer lugar. No es un tema aduanero, ¿no? Es un tema de flujo de vuelos aéreos. Entonces, es obvio que la autoridad que administra los aeropuertos tiene que saber qué avión llega y qué avión parte. Tiene que ver los papeles. Primero tiene que dar la autorización de aterrizaje y la autorización de partida, en fin. Por eso esta posibilidad de que los pilotos no se autorregulen, lleguen y parten cuando les dé la gana, eso no es posible. O sea, ahí hay una autoridad que es responsable de este vuelo. El vuelo no tenía nada de irregular, aclaremos eso. Lo que es irregular es que pongas en ese vuelo charter estas maletitas con un oro no declarado o declarado con papeles falsificados. ¿Qué es lo irregular acá? Que sea el piloto el que levante la voz de alerta y que todas las autoridades de Viru Viru no se hubiesen dado por enteradas, salvo cuando el delito quede en evidencia. Cuando queda en evidencia, cuando viene el piloto y dice, oye, estas maletas tienen oro, ahí ya, chao, ahí ya no hay nada que hacer, tienen que abrirlas, tienen que registrarlas y se les aguó la fiesta. Eso queda claro. Bueno, acá, ¿qué es lo grave? ¿Quiénes son los responsables de los vuelos charters? Eso tiene que tener una respuesta concreta. ¿Quién autorizó la liberación de los 5? Porque hay que investigar. ¿Por qué estuvieron detenidos 3 funcionarios? Lo primero, ¿quién en su sano juicio detiene a 3 funcionarios que supuestamente son los que están denunciando el contrabando de oro o los que han pescado el contrabando de oro? Qué raro, los detienen y luego los liberan. Lo raro es que los detengan. ¿Para qué los detienen? ¿Para que el contrabando siga su curso? No se entiende. Y los otros 2 involucrados, detenidos y liberados. Ahí sí, la interrogante es aún más grande. Ahora, Cacho, ¿quién es la empresa? La empresa aparentemente pueden ser papeles falsos. Es una empresa que opera en La Paz, y eso es normal porque en La Paz están, y en el Alto en particular, todas las empresas que rescatan el oro que se produce en el norte de La Paz, de Tipuani para allá. Se llama, ¿qué? Emporio El Dorado, algo por el estilo, la empresa, de acuerdo a los papeles que presentaron, incluyendo el falso documento de Senarecom, ¿no? Hay que investigar. Pero esa investigación no es nada difícil. Lo difícil es lo otro, Cacho, porque siempre hay una nube oscura que obstruye, ¿no?, la claridad sobre lo ocurrido. El peso del oro. ¿Se robaron o no se robaron? ¿Quién se robó? Ahí están los funcionarios. ¿O es la aduana, es la propia policía? ¿Quién se robó? ¿Quién abrió las maletas? Eso tampoco va a ser muy difícil de investigar, pero ya debería estar esclarecido, ¿o no? ¿Cómo es que el ministro sale con preguntas? ¿Por qué liberaron? Pero usted tiene que averiguar por qué los liberaron, ¿no? No averigua. ¿Por qué el peso no coincide? A ver, por favor, ¿quién se robó el oro? Esas son las cosas básicas. Y tercero, ¿quién es el responsable de haber dejado pasar las maletitas hasta antes de abordar el avión?
porque ya estaban embarcando. Si no era el piloto, embarcaban. Ahí están las regularidades. Sigue todavía este entorno delincuencial, encubridor de todo lo ilegal en Viru. Eso es lo más grave de este caso, que Sí, simplemente refuerza todos los anteriores, ¿no? sí. Mm. Y en estas horas de silencio, que no se conocía la palabra del ministro de Gobierno, tampoco del ministro de Minería, que es cabeza de sector en este tema, del Senarecom, sí hubo un comunicado anteayer de parte de la aduana, que es la verdad, quizás la pieza importante en este primer tramo de la investigación. Es un comunicado que emite la aduana el 22 de julio y que el segundo párrafo es, la verdad, bastante decidor para aclarar o comenzar a aclarar este tema. ¿Qué dice el segundo párrafo, amables amigas y amigos? Dice lo siguiente: el personal de turno de la Administración de Aduana del Aeropuerto Internacional de Viru tomó conocimiento a través del responsable del vuelo charter que pasajeros que tenían equipaje de mano con mercancía consistente en oro. En ese momento se realizaron las averiguaciones a objeto de verificar si existía alguna autorización de exportación conforme a los artículos 136 y 138 del reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 25.870, sin encontrarse ningún registro al respecto en el sistema SUMA. Como resultado de ese procedimiento, se solicitó la presencia del funcionario de Senarecom como autoridad competente del control de minerales oro, quien procedió a la revisión del formulario M03, documento que fue presuntamente reportado como inválido ante coordinación con NAVOL. Se comunicó del caso a efectivos policiales para la retención del mineral y las investigaciones correspondientes. En ese segundo párrafo, de alguna manera, se resume lo que ocurrió en esas horas de madrugada del miércoles 22 de julio, donde se habla del responsable del vuelo charter, que hay una versión que es el piloto, efectivamente, de la nave, pero hay otra versión que dice que es una especie de coordinador de vuelos charter en Viru. Me imagino que puede ser un funcionario de la DGAC o de NAVOL, esa parte no se aclaró. Segundo es que se recurre a un funcionario de Senarecom, que revisa los papeles, ve las incongruencias entre el QR y la documentación física y reporta que eso es irregular, y entonces pasan a la policía y la policía dispone la aprehensión, la detención del muchacho y de estas otras 5 personas, y luego viene ya la versión de Oviedo que dice: el oficial me llamó y yo tomé conocimiento y lo he felicitado por su acción. Entonces, todo eso son piezas de todavía, esta historia todavía no completada digamos, en su explicación por parte de las autoridades, porque ayer lo que se esperaba después de tantas horas de que se produjo el hecho es que el ministro, más allá de una cronología incompleta todavía, era que diga qué es lo que está detrás, qué ellos suponen que hay detrás. Hay una organización criminal de carácter internacional, esto es parte de un alijo de contrabando de oro, qué sé yo, para lavar activos provenientes del narcotráfico. Nada de eso se ha referido a Mario, solamente he hecho una relación de hechos de la conversación que tuvo con el oficial de la policía y luego de las dudas que él mismo tenía sobre el peso y sobre la liberación, y por eso dijo: voy a pedir informes para que me expliquen qué pasó con los liberados y con el peso real del oro incautado en Viru. No, aquí queda claro, Cacho, que el piloto del vuelo charter es el que da la voz de alarma. Eso es lo irregular, porque lo normal hubiera sido que los funcionarios de aduana, en primer lugar, o los funcionarios de migración, o los funcionarios que controlan los vuelos charter, fueran los que hubieran encontrado el oro en las maletas y hubieran preguntado: bueno, ¿qué es esto? Papeles. No, no fue así. Lo irregular es que es el piloto del vuelo charter el que da la voz de alarma. Si no daba la voz de alarma, las maletitas subían al vuelo y partían de Bolivia.
Lo segundo, el director de la FELCE, Johnny Coca, es el que confirma el nombre de la empresa, ¿no? Dice él, de acuerdo a la información que se tiene a mano, este oro correspondería a una empresa Dorado SRL. Todos los papeles están a nombre de esta empresa, Dorado SRL. Es la documentación que se ha presentado. Dorado SRL es la empresa que actualmente está siendo investigada porque de acuerdo a la documentación serían los propietarios del oro. Bueno, existe o no existe la empresa, eso no se sabe. Pero el embarque era bastante bien planificada porque estamos hablando de 25 millones de dólares, ¿no? Uno dice el oro y uno piensa que, bueno, unos lingotes, no. Estamos hablando de 25 millones de dólares o más, quién sabe. En lingotes de oro no son refinados, no es, falta ese proceso todavía para que suba de valor, merme el peso, pero suba de valor. Es mucha cantidad. Y entonces contratan un vuelo charter, que no debe ser barato, y bueno, desde el equipaje, ¿no? Es un equipaje especial para este tipo de transporte. No sé cuánto pueden ahorrarse, Cacho, de haber hecho las cosas legalmente, porque la exportación de oro no está prohibida. Lo que se tiene que hacer es cumplir algunos requisitos. ¿Por qué no lo hacen? ¿No? ¿Por qué no lo hacen? Y optan por el camino de la ilegalidad. Bueno, ahí están las piezas, ahí están las piezas. Esa es la gran pregunta, Amalia, esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Yo solamente para complementar. Si es una empresa legalmente constituida, estamos hablando de la empresa que mencionó el director de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, el coronel Johnny Coca, Emporio Dorado, SRL, vale decir Sociedad de Responsabilidad Limitada, entonces es una empresa con socios, me imagino constituido, debe tener sus estatutos, bueno, todo en regla. ¿Por qué una empresa que es legal o aparentemente legal decide contrabandear? Porque los papeles en físico no corresponden, eso es lo que asegura el Senarecom a través de su director, y tampoco el CUERE, porque el CUERE, en lugar de validar la información, claro, como es una información fraguada, no valida nada, no funciona el CUERE en la madrugada del 22 de julio. Y entonces la gran pregunta es esa, la que hace Amalia, amigas y amigos. ¿Por qué una empresa aparentemente, legalmente constituida, decide contrabandear? Si podía hacerlo por la vía legal, podía sacar el oro, pagar los impuestos, las regalías, qué sé yo, y listo. Y además hacerlo en la madrugada, el vuelo charter estaba contratado para la madrugada. Son estas interrogantes que me imagino también las tienen que procesar las autoridades para eventualmente una segunda salida, ser más claros, no enredarse. Bueno, ya ocurrió esto con anteriores casos, como les he dicho, pero más bien aclarar las cosas para que haya una certeza de que hay una investigación seria, buscando la verdad, buscando el esclarecimiento de este nuevo escándalo que tiene envuelto al país.